Dice la Escritura, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto dice el Señor para su pueblo. ¿Por qué? Porque dice que Él se fue a la diestra del Padre, pero que su cuerpo se queda en la iglesia. Así es como dice, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, dijo el Señor. ¿Qué quiere decir? Que el que se quede en la tierra es el cuerpo de Cristo, por lo cual contiene la Escritura que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y este es el que hace las obras mayores, su cuerpo, que es la iglesia, y sus obras son mayores porque nunca cesan de aumentar en gloria, nunca cesan de aumentar en profundidad, en la profundidad del corazón del Señor. Y por eso es que el que en Él cree, las obras que Él hace, Él las hará también, y mayores que éstas hará. Y estas obras no son del hombre mismo, sino que son las obras de Dios. Ella es que se pone por obra que nosotros somos la luz del mundo, porque somos la luz de Cristo en la tierra. Pero esto, cuando el hombre le entrega su cuerpo y su espíritu a Dios, el cuerpo es el que hace las acciones, el cuerpo es el que hace las obras, es el que ejecuta la acción, y el espíritu es el que siente amor o siente desagrado por lo que hace, porque se puede hacer una acción externamente, pero sentir desagrado por eso que se hace. Y por eso es que dice que se glorifica a Dios en el cuerpo y en el espíritu, los cuales son de Dios porque fuimos comprados a precio de sangre, y siendo comprados a precio de sangre, entonces Dios se manifiesta en nosotros y a través de nosotros, haciendo que hagamos su perfecta voluntad, la cual Él declara a cada cual en el secreto, para que entonces sea manifestada la justicia de Dios en la tierra. Y allí entonces es que se cumple la palabra que dice que nosotros, así como trajimos ya la imagen del terrenal, ahora traemos la imagen del celestial, porque siendo nacido de simientes pecaminosas, siendo nacido de carne y de sangre, traemos la imagen del celestial. Pero cuando hacemos morir al hombre viejo, renunciando a ese nacimiento y renunciando a la forma de pensar del hombre natural, renunciando a sus preceptos y renunciando a toda su prudencia y renunciando a sus propias ideas, entonces podemos ser llenos del conocimiento de Dios, del entendimiento del corazón de Dios y de la voluntad de Dios por su espíritu, y ahora traer la imagen del celestial. Y así se glorifica a Dios, se glorifica y se honra a Dios haciendo las obras que Dios ordena y haciendo las obras que el Espíritu Santo pone a hacer al creyente. Cuando el creyente renuncia a sus propias obras, renuncia a su propia prudencia y renuncia a sus propios preceptos, por lo cual también contiene la Escritura que no seamos sabios en nuestra propia prudencia, sino que confiemos en Dios. ¿Qué quiere decir ser sabio en su propia prudencia? Entender que lo que hago es lo correcto, así sea que yo piense que es para agradar a Dios, que lo que hago es lo adecuado, que lo que hago es lo que se debe de hacer y que lo que hago es lo que va a traer una edificación. Esta es la propia prudencia del hombre. Cuando esto se tiene por alta estima, no pidiendo a Dios el consejo, no buscando del corazón de Dios el consejo y lo que realmente Él quiere, se honra no a Dios, sino que se honra la mente del hombre, porque se le da valor al pensamiento y al corazón del hombre, el cual fue corrompido en el huerto del Edén, porque cuando Adán pecó, todo lo que él había hecho se destruyó. Así la tierra produjo espinos y cardos por la maldición del Señor, pero todo se destruyó. ¿Pero por qué? Porque el corazón del hombre fue transformado, y habiéndole dado Dios el corazón de él y dándole la imagen de Dios mismo en su corazón, esta es la imagen de Dios en el hombre, su corazón, esto se transformó y esto se convirtió en lo opuesto, en lo negativo, por lo cual luego dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, y así el que confía en esto dice que es necio, porque exalta al hombre nacido de carne y de sangre, exalta al hombre nacido de mujer, exalta el corazón que se corrompió, y exaltando el corazón que se corrompió, exalta al hombre pecador, exalta al pecado y deshonra a Dios. Y esta es forma de deshonrar a Dios, lo que se hace por su propia cuenta, lo que se hace por su propio entendimiento y lo que se hace por su propia prudencia.
pero cuando se honra a Dios, se debe de deshonrar las capacidades del hombre natural, que son engañosas y que son perversas. Se debe de deshonrar la prudencia y la propia astucia y la propia inteligencia del hombre natural, para que se pueda entonces honrar a Dios. Por lo cual también dice el apóstol Pablo que nosotros, dice, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad nos encomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no andamos astutamente, o sea, haciendo las cosas con astucia, con la astucia del hombre, con la inteligencia del hombre, con la sabiduría terrenal, con la prudencia del hombre. Esta es la astucia de la cual se refiere cuando dice, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, porque cuando se usa de esta astucia, se adultera la palabra del Señor, se adultera. ¿Qué es lo que se adultera? Se adultera el principio de ser la imagen del Señor. ¿Y cuál es el principio de ser la imagen del Señor? Renunciar a sí mismo para que Cristo es el que, viviendo en nosotros, haga la obra. Renunciar a sí mismo y a su propia inteligencia, a su propia astucia, a su propia prudencia, para que el Espíritu de Dios ahora sea el que actúe, ordenándonos todas las cosas y haciendo Él lo que Él quiere. De otra manera se honra al hombre natural, y de otra manera se honra la carne, no se honra a Dios. Y la única forma de honrar al Señor es deshonrando al hombre natural, es deshonrando al hombre nacido de carne y de sangre, es deshonrando a Adán. ¿Qué quiere decir deshonrar a Adán? Deshonrarse a sí mismo en el cuerpo, deshonrar su propia mentalidad terrenal, deshonrar su propia prudencia, deshonrar sus propias astucias, deshonrar su propia inteligencia, y entonces viene la de Dios, porque no se puede echar, dice el Señor, vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino se derrama y se pierden los odres y se pierde el vino. ¿Y cuáles son los odres viejos? El corazón que tiene todavía todo lo de Adán, el corazón que tiene todavía todo lo nacido de carne y de sangre, el corazón que tiene todavía todo lo aprendido de la sociedad, todas las astucias del hombre, toda la propia prudencia del hombre. Y no puede el Señor echar vino nuevo. El vino nuevo es lo que sale del corazón de Dios, es lo que Dios quiere hacer, el camino que Dios ha determinado, o sea, el camino que Dios ha trazado desde antes de la fundación del mundo, el cual nadie lo puede descubrir, porque los caminos de Dios son inescrutables. Y dice que Él, desde antes de la fundación del mundo y desde antes de nosotros nacer, ya determinó lo que vamos a hacer cada uno de nosotros, lo escribió en un libro, así como dice el salmista, cuando dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, de modo que antes de que nosotros naciéramos ya está escrita en el libro, ya está escrito en el libro nuestro, en el libro de cada uno, lo que se va a hacer. Esto nadie lo puede descubrir, esto no viene por una intuición humana, esto no viene por la astucia del hombre, esto no viene por la prudencia del hombre, y esto no viene enseñado por hombre alguno, esto viene revelado por el Espíritu, esto viene en una continua e íntegra comunión con el Señor, porque así entonces el hombre se va a ver obligado a buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Y esta es la única forma que le van a ser reveladas todas las cosas, porque dice que los hombres malos no entienden el juicio. ¿Quiénes son los hombres malos? Los que se apartan del consejo de Dios, no entienden el verdadero juicio de Dios, no entienden el verdadero camino de Dios, no entienden lo que Dios ha trazado y lo que Dios ha determinado. A esto Dios le llama malo, pero dice que los que buscan a Jehová, ellos entienden todas las cosas. O sea, lo primero que se entiende es lo que se debe de hacer. Lo primero que se entiende es que el hombre es incapaz de hacer la voluntad de Dios y de hacer las obras de Dios por su propia inteligencia. Y se entiende entonces el camino que Dios ha trazado, porque Dios se lo va haciendo entender paulatinamente. Y se entiende todo lo espiritual. Y así el Señor lo promete, de hacérselo entender al hombre poco a poco a través de todo lo que el Señor pone a atravesar al hombre. Como cuando dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender. Esto es algo que acontece a través de la vida, mientras el hombre va renunciando a su propia astucia, mientras el hombre va desconfiando de sí mismo, porque este es el punto, no confiar en sí mismo, porque la fe
es la que salva al hombre, como el Señor lo decía, cuando sanaba a alguno, cuando libertaba a alguno y demás, y le decía, tu fe te ha salvado. Y si la fe es la que salva al hombre, entonces la falta de fe es la que condena al hombre. ¿Cuál es la falta de fe? La falta de fe en el Señor. Cuando el hombre confía en sí mismo, su fe es hacia lo que él confía, su fe es hacia su propio corazón. Y esto no es confianza en el Señor, esto es confianza en sí mismo, porque cuando se habla de fe, las personas tienden a pensar que se refiere a tener fe en lo que ellos quieren y que se refiere a tener fe en alcanzar todo aquello que se propusieron y en obtener todo aquello que determinaron por sí mismos y por su propia inteligencia y determinaron que los iba a hacer felices y determinaron que les iba a dar éxito, determinaron que los iba a edificar. Esto no es fe en Dios, esto es una fe terrenal porque es una fe que mira al hombre y es una fe puesta en el hombre, es una fe cuyos ojos están puestos en la obra del hombre y en lo que el hombre determinó para su propia vida, para su propia felicidad y para su propia edificación, sea cristiano o no sea cristiano. Pero esta no es la fe de la cual habla el Señor, sino que la fe de la cual habla el Señor es la fe en Jesucristo, la fe en que lo que Él determina, eso es lo correcto, la fe en lo que Él hace, eso es lo que me va a edificar y eso es lo que me va a dar una vida espiritual rica, en abundancia de riquezas espirituales para la eternidad, porque así es que se prepara al hombre espiritual para la eternidad. Y la falta de esta fe es la confianza en el hombre mismo. La falta de la fe en Dios es la fe en el hombre. La fe en el hombre anula el consejo de Dios. La fe en sí mismo, la fe en uno mismo anula el consejo de Dios y anula la fe en Jesucristo, anula lo que Dios quiere hacer, porque el hombre entonces se va a adentrar y se va a profundizar en lo que él quiere y ha determinado que eso es lo que lo va a hacer feliz y ha determinado que eso es lo que lo va a capacitar y ha determinado que eso es lo que le va a dar éxito en una otra área de la vida. Y entonces con todo eso que el hombre determina, deshonra a Dios y honra a Adán, honra a la mente de Adán, honra al hombre cuyo cuerpo es tentado al mal en todo tiempo, honra al hombre cuyo pensamiento es terrenal, natural, honra las capacidades y la inteligencia del hombre nacido de carne y de sangre. Y cuando se honra esto, se deshonra a Dios por la falta de confianza en Dios, por no quedarse quieto el hombre esperando en Dios lo que realmente Él quiere que haga cada cual. Y así el Señor dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De modo que el que hace la voluntad de Dios es el que deshonra la mente natural, pero honra la mente de Dios, honra el corazón de Dios. Solamente éste puede hacerlo, porque todo está en lo que se honre. La sabiduría verdadera viene del cielo, pero hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Esa proviene de la tierra, esa proviene del propio corazón del hombre. Esa es la que habla Santiago cuando dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y si esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, es que esa sabiduría viene del propio corazón del hombre, ayudado por Satanás, que es el que engaña al mundo entero, porque dice que él engaña al mundo entero. El mundo entero dice que está bajo el poder del maligno, bajo el poder del maligno. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, que es inclinado al mal en todo tiempo, engañoso y perverso más que todas las cosas, el corazón del hombre maquina y imagina lo que es de bien para él, imagina lo que es de bien para una obra que va a hacer, imaginándolo él, entendiéndolo su propio corazón. Satanás lo engaña, porque él es el que pone todas estas cosas en el corazón del hombre, él es el que pone todo esto para que el hombre no ponga su mirada en Dios, para que no confíe en la determinación de Dios, para que no confíe en el precepto de Dios, para que no confíe en el consejo de Dios, sino que lo desprecie, lo deseche, lo menosprecie. Así el hombre se engaña, y así dice que lo que hace se lo puso Dios en el corazón, y así dice que lo que hace lo hace para Dios, pero no es para el Señor, es para sí mismo, porque nació de sí mismo. Y si esta sabiduría no desciende de lo alto, es animal, es terrenal y es diabólica, de modo que la única sabiduría que puede edificar a un hombre espiritual preparándolo para la eternidad es la que desciende de lo alto. Y el único consejo que puede hacer honrar a Dios es el consejo que desciende de lo alto, y el consejo que desciende de lo alto solamente lo reciben todos aquellos que niegan su propia vida, niegan sus propias astucias, niegan su propia sabiduría,
se niegan a su propia ciencia, a su propia prudencia para recibirla de Dios. Y antes de esto está la búsqueda continua del corazón de Dios en una entrega completa, en una entrega esmerada a lo largo de la vida y a través de la vida, para que Dios se le manifieste, para que Dios le revele todas las cosas y para que Dios se vaya formando en él a través del camino que Dios ha trazado. Y esta es la forma de honrar a Dios. De otra manera no se puede honrar, sino que de otra manera se honra al hombre. Por eso, sean que se llamen cristianos o no se llamen cristianos, el hombre no honra a Dios porque grite aleluya. El hombre no honra a Dios porque se congregue. El hombre no honra a Dios porque predique. El hombre no honra a Dios porque haga una obra. El hombre no honra a Dios por nada de esto. El hombre honra a Dios porque busque a Dios en todo tiempo, para que Dios le declare todo su consejo y haga su perfecta voluntad, haciéndola no él, sino Cristo a través de él, sino el Espíritu de Dios a través de él. Así se honra a Dios en cuerpo y así se honra a Dios en espíritu, porque el cuerpo ahora ejerce la acción de Dios, la que él determinó desde antes de la fundación del mundo. Esto es honrar a Dios en el cuerpo y honrarlo en el espíritu, que no se ama ni se estima como de buen provecho lo que el corazón entiende, lo que el corazón imagina, sino que se ama lo que Dios determina y se aprende a amar lo que Dios ha aconsejado, aunque aquello resulte molesto para el hombre natural, aunque aquello resulte distinto, que siempre va a resultar distinto a lo que la mente entiende y a lo que la propia inteligencia del hombre determina y a lo que la propia astucia, la propia prudencia del hombre determina. Así se honra a Dios en cuerpo y en espíritu, los cuales dice que son de Dios. Y por eso es que la mayoría de creyentes hoy dice que honrando a Dios, pero a su propia manera, porque no se trata tampoco de tomar las escrituras y decir, dice que haga esto y lo haga, dice que haga esto otro y lo haga. No, porque para cada uno Dios tiene su consejo determinado. Para cada uno Dios tiene sus obras. Y estas no están descritas de manera general. Lo que está descrito de manera general es lo que de manera general Dios enseña. O sea, acerca del buscar a Dios, acerca de la entrega del corazón al corazón de Dios. Términos generales y consejos generales. Pero los consejos específicos para cada uno. Qué rumbo tomar, qué acción hacer, qué obra ejecutar y cómo buscar a Dios y demás. Estos consejos específicos solo se pueden recibir entrando en el secreto de Dios, como dice Asaf, que hasta que entrando en el santuario de Dios, él comprendió el fin de los inicuos. Solamente entrando en la intimidad con el Señor, solamente entrando en el secreto del Señor, solamente despojándose de sí mismo y llevando cautivo todos sus pensamientos, todas sus imaginaciones y todas sus prudencias a la obediencia a Jesucristo. Solamente así se puede entender el verdadero consejo de Dios. Este consejo es el que, cuando el hombre lo toma y lo ejecuta, hace que el hombre honre a Dios en su cuerpo y en su espíritu, porque así entonces se entiende y se da por manifiesto y se da por sentado que el corazón del hombre es necio y el hombre natural, nacido de carne y de sangre, no puede aconsejarse a sí mismo para la vida eterna y no puede ejecutar ninguna obra buena como de sí mismo, como dice la Escritura, que no somos competentes por nosotros mismos como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos dio el ministerio del Espíritu, no de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y el ministerio del Espíritu es que Él se forme en nosotros siendo guiados por Él, porque así Él escribe su ley en nuestras mentes y las pone en nuestros corazones. Así Dios se forma en nosotros y así entonces ejercemos la obra de Dios, la obra del Espíritu, ejercemos la obra que Dios determinó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, habiéndose formado Dios en nosotros por su Espíritu y guiándonos Dios por su Espíritu en todos nuestros caminos, para que entonces ya la obra no sea del hombre, ya la obra no sea de Adán, sino que la obra sea de Jesucristo, sino que la obra sea del Espíritu Santo, porque así entonces se dará a conocer la justicia de Dios, no la justicia del hombre, porque la justicia del hombre es
injusta en todo tiempo. La justicia del hombre no puede comprender la verdad de las cosas espirituales, la verdad del corazón de Dios. La justicia del hombre no puede dar a conocer lo celestial, sino que es una mente terrenal. Y solamente de esta forma se puede honrar a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Y el que no honra a Dios en su cuerpo y en su espíritu no podrá ser honrado por Dios, porque dice que la sabiduría, la cual es Dios, ella te honrará cuando tú lo hubieres abrazado, y corona de gracia dará tu cabeza. Que quiere decir que cuando se honra la sabiduría de Dios, se desestima la propia sabiduría de sí mismo, y cuando el hombre desestima la propia sabiduría de sí mismo, entonces la sabiduría que es Dios mismo lo honra, lo corona, o sea que va edificando su vida espiritual y le va dando honra en el cielo, porque este es uno que ha honrado a Dios. Solamente despojándose de su propia inteligencia, el hombre podrá tener la verdadera inteligencia de Dios. Por lo cual dice también la Escritura, que si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. O sea que todo esto lleva al hombre a la vanidad. Todo este pensamiento lleva al hombre a algo vano, a buscar algo que es de la tierra, a buscar algo que es temporal, a buscar algo que lejos de edificarlo, lo puede corromper. Y cuando el hombre busca esto, deshonra a Dios, se honra a sí mismo y alcanza, lejos de alcanzar la vida eterna, la perdición de su alma. Y así entonces el hombre que no desestima su propia sabiduría, el hombre que no desestima su propia sabiduría, desestima la de Dios, se ve de desechar la de sí mismo, la que se adquiere de la propia inteligencia del hombre, la que se adquiere de la sociedad, la que se adquiere de los maestros de la tierra, la que se adquiere del hombre natural, la que se adquiere de la astucia del hombre, la que se adquiere de la prudencia del hombre. Y cuando esto se desestima, entonces se estima la de Dios. Y cuando esto se menosprecia, entonces se aprecia la de Dios. Y cuando esto no se menosprecia, se trae la imagen del terrenal. La imagen del terrenal deshonra la imagen de Dios, pero la imagen de Dios hace que el hombre deshonre la imagen de Adán. Esta es la forma de honrar a Dios, deshonrando su propia astucia, deshonrando su propia inteligencia y negándose a sus propias obras y negándose a su propia sabiduría, para ahora adquirir la de Dios, la cual va dando a través del tiempo, en verdaderas manifestaciones del Espíritu de Dios y en verdaderas revelaciones del Espíritu de Dios acerca de su palabra y acerca de todas las cosas. De esta manera se ejecutará la justicia de Dios en la tierra a través del creyente. Y esta será la forma en la cual el que cree en el Señor, el que en Él cree, las obras que el Señor hizo, Él las hará también, y mayores que éstas hará. O sea, obras más profundas en conocimiento, obras más profundas en entendimiento de muchas cosas que antes no fueron reveladas. ¿Por qué? Porque no es Él mismo, sino que es Dios en el hombre, sino que es el Espíritu de Dios obrando en el hombre, porque le ha dado su consejo y porque éste le da completa libertad y porque éste ha llevado cautivo todos sus pensamientos, todas sus imaginaciones y toda su prudencia a la obediencia a Jesucristo. Y este es el obediente, el que hace las obras de Dios mayores, y este es el cuerpo verdadero de Jesucristo en la tierra. Esta es la verdadera justicia de Dios a través del creyente. El resto es justicia de hombre. El resto no glorifica a Dios, aunque tenga a Dios en la boca. El resto se glorifica a sí mismo. El resto glorifica a Adán, honra a Adán y da alta estima al corazón nacido de carne y de sangre, que no ha sido transformado por el Espíritu de Dios y que no ha muerto a su propia forma de pensar, que no ha muerto a su propia forma de vivir, que solo toma la palabra como escudo, solamente para llevar un prestigio en la tierra, solamente para tener un nombre en la tierra, solamente para excusarse a sí mismo y solamente para engañarse a sí mismo, haciéndose creer a sí mismo el hombre que no va a perdición por causa de haber tomado la palabra. Pero la palabra no se toma a la ligera, sino que se toma al espíritu de la palabra. Este es el ministerio del Espíritu, tomar al espíritu de la palabra, porque la palabra por sí misma no le habla al hombre todas las cosas profundas que el hombre debe de hacer, sino el espíritu de la palabra, que es el espíritu de Jesucristo, en sus verdaderas manifestaciones y en sus verdaderas revelaciones. Este es el ministerio del Espíritu, y esto es lo que hace que el hombre honre a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios.